Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casitas. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de ciencia y tecnología, en la cual nos trata de la clasificación de los seres vivos. Este tema lo he dividido en dos partes para su mejor entendimiento, ¿de acuerdo? Muy bien, comentamos en sí la primera imagen que tenemos frente, en la cual estamos viendo 4 tipos de osos: un oso pardo, un oso de anteojos, un oso polar, un oso panda, en la cual estoy notando que tienen diferencias no solamente en el pelaje, sino en el hábitat y hasta en la alimentación, ¿de acuerdo? Pero ya que los 4 se dicen osos, es porque tienen otras características que tal vez no son visibles, pero pertenecen al mismo grupo, es decir, tienen un ancestro en común, ¿de acuerdo? Algo que los une. ¿Está bien? Correcto. Antes de continuar, vamos a comentar acerca de nuestro avance, ¿sí? Hemos hecho en una clase las células, sus estructuras, el tipo, la clasificación de células, las células procariotes y eucariotes, hemos hablado de las células vegetales, animales, ¿sí? Entonces, realmente obtuvimos bastante información de esa clase, la cual el día 13 de abril hicimos nuestro repaso de seres vivos y de la célula también. La clase pasada conversamos acerca de los niveles de organización, de cómo cada ser vivo se organizaba a partir de una célula y como tal empezaba a conformar lo que era el organismo. Pues ahora la clasificación de los seres vivos ya no solamente va a ir a nivel del organismo, sino a nivel de justamente la relación que va a tener con otros organismos, ¿de acuerdo? Y la clase de la siguiente semana justamente es acerca de los reinos biológicos que también están dentro de la clasificación de los seres vivos. Muy bien, entonces empezamos a comentar lo siguiente. Hace mucho tiempo existió un científico que se encargaba de estudiar muchas cosas. No solamente se encargaba de verlo vivo, sino que también se dedicó a la filosofía, se dedicó a la matemática, se dedicó al arte, ¿de acuerdo? Y dentro de sus estudios también se enfocó en esta rama de la biología. Él fue el primero que visualizó y dijo de que había una clasificación, una separación entre lo que eran los animales de lo que eran las plantas. Ahora te puede sonar como que qué sencilla esa clasificación y por eso lo reconocen. Realmente no es así, porque recuerda que estos estudios vienen de antes, de mucho antes. Entonces, cada aporte que nos daban o que hemos tenido, que tenemos hasta ahora, es porque justamente ha venido desde la antigüedad. ¿De acuerdo? Entonces, es importante, claro que sí. Y por esa clasificación, él es considerado el padre de la biología. Y no solamente se quedó ahí en que los seres vivos se van a clasificar en dos grupos, seres animales y plantas, sino que él observó, por ejemplo, en las plantas, por el tamaño. Ya empezó a clasificarlos por el tamaño. Él decía que habían hierbas porque crecían cerca al piso, los nombró así. Crecían arbustos, les puso ese nombre porque también crecían, digamos, a medio tamaño. Y los árboles que eran mucho más grandes. Entonces ya tuvo dentro de la clasificación plantas, empezó ya también a clasificar de otra forma a las plantas. Y si fue también las plantas, de la misma manera para los animales. Los animales podían ser de sangre roja, ¿no? Y algunos, y determinó también que algunos no tenían esa sangre roja y las puso sin sangre roja. Entonces, realmente fue un gran aporte, un buen desarrollo de esta rama debido justamente a sus investigaciones. Pasó mucho tiempo y en el siglo XVIII, Carbon Linneo agregó algo más acerca de lo que justamente planteaba pues este científico en el siglo XVIII. Le agregó a lo que él había investigado, a lo que Aristóteles había investigado, le agregó algo más, le agregó estos criterios de clasificación. Dijo que lo que había hecho Aristóteles estaba correcto, pero que no solamente podía ser una clasificación a simple vista, sino que también tenía que basarse en otras cosas, ¿de acuerdo? Por este aporte que él brindó, es considerado hasta ahora el padre de la taxonomía porque se sigue usando estos criterios de clasificación. ¿Qué cosa es la taxonomía? Es una ciencia que va a ordenar a todos los seres vivos y los agrupa, ¿de acuerdo? Y hace el uso de justamente de estas categorías taxonómicas para poder clasificarlo. Muy bien, por lo tanto, voy a comentarte que él entonces estuvo de acuerdo
con lo que había hecho Aristóteles en la clasificación de los seres vivos en dos grupos, los animales y los vegetales, pero que él le agregó este plus como si fuera una adicional, un aporte adicional debido a las categorías taxonómicas, y que es correcto, finalmente es correcto. Muy bien, ¿qué cosa vienen a ser esas categorías taxonómicas? ¿A qué se refiere con ello? ¿Qué será? ¿Qué me llaman la atención? Se refiere a los grupos o taxones que se van a organizar de acuerdo a sus semejanzas, es decir, los seres vivos que tengan algunas semejanzas estructuralmente, funcionalmente y evolutivamente, pues pertenecerán a ese mismo grupo o taxón, ¿de acuerdo? Estos grupos son llamados así: el reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Y justamente si me ponen acá una escalerita es porque va a estar en ese orden, de una escalerita, ¿sí? Vamos a aclarar un poquito más esta idea. Mira, esta imagen de un triángulo me da la idea de cómo está definido, cómo está organizado estos taxones, dentro del cual el taxón más grande viene a ser el reino, mientras que el más pequeño viene a ser la especie, ¿de acuerdo? Y la forma triangular me indica que si este es más grande es porque obviamente está agrupando a más organismos que pertenecen al mismo reino. Sin embargo, si yo te hablo de la familia, es porque solamente va a haber un grupo más reducido por las características más comunes que se encuentren, ¿de acuerdo? Además, te voy a aclarar de que en esta parte verde yo encuentro el término filum y encuentro el término división, ¿sí? Pero no lo voy a usar siempre las dos, voy a usar una de ellas. ¿Cuándo? Por ejemplo, te voy a comentarte sobre un ratón. El ratón es un ser vivo y por lo tanto posee sus categorías taxonómicas, ¿de acuerdo? Entonces, el ratón tiene una especie, su género, su familia, su orden, su clase, pero cuando llegue a este nivel voy a hablar del ratón que tiene un filum y luego su reino, ¿de acuerdo? Mientras que si yo hablo, por ejemplo, de la planta de tomate, yo voy a decir que este tiene su especie, su género, su familia, su orden, su clase y su división, y luego su reino. Entonces estoy dándome cuenta de que hay una diferencia aquí, que el filum trata principalmente a los animales, mientras que la división estudia o es estudiado por las plantas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a clasificarlos de esa manera. Esta explicación voy a hacer lo mismo con esta de acá. Fíjate, vamos a empezar de lo grande ya. Esto que está de rojo viene a ser el reino, en este caso es el reino animales. Todos los seres que están adentro son animales, mientras que los de fucsia pertenecen a los cordados, es decir, a los que tienen columna vertebral. Los que no tienen los invertebrados, fíjate que están aquí afuera. Ahora, voy a ubicar solamente a los mamíferos, que es como una clase en la cual están en el grupo azul. Decir que los que están afuera, por acá estoy viendo unas aves, unos peces, unos reptiles, ¿de acuerdo? Dentro del grupo de los mamíferos tengo a los carnívoros. Este grupo de verde son todos los que son carnívoros, es decir, los de afuera no lo son. Y así voy clasificando a los cánidos como familia, al género Canis. Estos dos pertenecen o tienen el género Canis. Este zorro no es del género Canis, pero sí de la familia. Y sin embargo, si hablo solamente de una especie, hablaré del Canis familiaris, que es el perro. El perro es un nombre vulgar y el nombre científico que tiene es el Canis familiaris, que es como es la especie. Es decir, que cada especie tiene sus categorías taxonómicas. ¿De acuerdo? Lo mismo te estoy explicando aquí, pero ya no solamente con el perro, sino ahora estoy hablándote del lobo. Este lobo, su nombre es Canis lupus. Mira, Canis lupus, pero él no solo pertenece al género Canis, sino también el perro. Y ambos pertenecen a la familia Canidae con el zorro.
Estos tres junto al león pertenecen al orden carnívoros y estos carnívoros junto al delfín ya pertenecen a la clase mamíferos y esto junto con un sapito pertenecen al filocordados y junto a la medusa y a la lombriz, que estas son invertebrados, ya pertenecen todos al reino animal. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se presentan las categorías taxonómicas. Ya que tanto estamos hablando de las especies, vamos a comentar qué viene a ser una especie. Ya te enseñé, según nuestro triángulo, que la especie viene a ser la unidad básica de la clasificación. Ese más pequeñito, ¿de acuerdo? Y que además dentro de ese grupo o de ese taxón especie hay un grupo de individuos que comparten características anatómicas, fisiológicas y evolutivas. Es decir, nosotros, por ejemplo, somos la especie humana y todos los humanos tenemos justamente las características anatómicas, fisiológicas y evolutivas. Además, dice que se reproducen generando descendencia fértil. Y sí es cierto, una mujer y un hombre van a tener hijos y estos hijos van a tener sus propios hijos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque está interrelacionándose, digamos, dos individuos de la misma especie. ¿Listo? A eso se le llama especie. Pero no confundamos lo que es especie con raza. Por ejemplo, aquí te he puesto una imagen de los perros. En realidad la especie de perros es Canis familiaris, ya lo vimos. Estos perros, estos Canis familiaris vienen a ser de la misma especie y por lo tanto estos se pueden cruzar y van a tener descendencia fértil, es decir, otros perritos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma especie, pero no significa que tengan que tener la misma raza. Sin embargo, hay organismos en la cual se han podido reproducir, pero no generando o generando descendencia que no es fértil. Por ejemplo, la mula. La mula viene a ser la unión del caballo con una yegua. Han tenido esta cría, pero la mula ya no puede tener más crías. Ya no va a tener una descendencia fértil, a eso se refiere. Igual en el caso del ligre. El ligre viene a ser la unión de una tigresa con un león. Entonces ha tenido el ligre, pero es imposible que este ligre pueda tener otra descendencia, más hijitos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también hemos comentado acerca de los nombres científicos. Los nombres científicos vienen a ser únicos, ya sea en el país que sea, el nombre científico va a ser único. Por ejemplo, Canis familiaris, ¿de acuerdo? En cualquier lugar va a ser único. Es por eso que se presenta de este modo. Es aquel nombre binario. Te digo que es binario porque tienen dos términos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en este caso, Homo y Sapiens. Son dos términos que se les caracteriza a los nombres científicos para poder reconocerlos. Además, nunca puede repetirse un mismo nombre científico a dos especies diferentes. Jamás va a ocurrir eso. Está escrito en latín, como te das cuenta, Homo sapiens, Canis familiaris, Canis lupus, entre otros. Y expresa el género y la especie. Fíjate, este primer término es el género. Dice que además siempre se escribe, tiene sus reglas, se escribe con mayúscula. Sin embargo, el otro término, que es la segunda palabra, se escribe con minúscula. Por lo tanto, yo puedo determinar si esta es la especie Homo sapiens, ¿cuál será el género? Homo. Si yo tengo Canis familiaris como especie, ¿cuál será el género? Canis. Del mismo modo, Canis lupus, ¿cuál será el género? Canis, ¿de acuerdo? Entonces, el primer nombre me da el género. Y esto, que está al costado, te decía que es un nombre vulgar. Es el nombre vulgar. Y así tenemos entonces, por ejemplo, nombres científicos de tantas frutas, verduras. Por ejemplo, aquí tenemos a la mandarina que se llama Citrus reticulata. Fíjate que el nombre científico también a la vez se escribe con cursiva. Pero si yo lo voy a escribir, tiende a escribirse con subrayado. ¿De acuerdo? No hay problema, que eso lo vamos a comentar también cuando lo volvamos a ver. Muy bien, chicos. Entonces, tu actividad es solamente la página 16 del libro de actividades, que te lo voy a adjuntar. Y a la vez te estoy dejando una evaluación que es así de cortita y muy sencillita. ¿De acuerdo, chicos? Nos vemos, cuídense mucho, pórtense bien y hagan sus tareas. Adiós.